de decisiones. Ellas son, de ese tema vamos a hablar ahora, que las decisiones son, sí, importantes. ¿Son importantes? Sí, súper. Difíciles, por supuesto, ¿ah? Pero son claves, ¿no es cierto? Y la pregunta a responder es, ¿cómo tomamos decisiones en nuestra vida y en nuestros negocios? ¿Qué es lo que hacemos para tomar decisiones? De eso vamos a hablar ahora y yo creo que es algo que nos interesa a todos. Así que permítanme hacer una presentación del tema. Eh, Voy a hacer una presentación, compartir pantalla y bueno, por ahí vamos. ¿Están viendo la pantalla, verdad? Sí, creo que sí. Sí, Ok, sí, claro. listo, sí, las decisiones son importantes. Buenas noches a todos. Por ahí está Patricia, mi esposa. Así que, bueno, las decisiones son importantes. Obviamente son difíciles, porque tomar decisiones, a veces cuando hay que tomar decisiones que son complejas, no es fácil, ¿no es cierto? Pero hacer la decisión correcta es algo clave en nuestra vida. Así que para el 2023 tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, ¿ok? En varios aspectos de nuestra vida. Entre esos, nuestra organización, hay decisiones por tomar. Ahora, es un tema para pensar, como ven la fotografía ahí, es un tema para pensar, ¿no? Pero muchas veces no entendemos que las decisiones llevan en sí mismo riesgo, ¿ok? Llevan un riesgo y ese riesgo es algo que debemos asumir, ¿no? Es un tema importante a asumir, que hay un riesgo que asumir. Las decisiones tienen un riesgo. El borrachito de la canción, ¿no es cierto?, de Rubén Blades, asumió un riesgo y se cruzó el semáforo en rojo, pero las consecuencias llegaron, ¿verdad? Para la eternidad, como dice la canción. También bienvenidos aquí en calle, a Oscar, que acaba de unirse también. Ok, y a mi esposa Patricia, que se unió también en este momento. Ahora, lo interesante de las decisiones es que las decisiones generan cambios. Toda decisión genera un cambio. Y ese cambio, lo importante de una decisión es que ese cambio nos lleve a vivir el propósito de nuestra vida, el propósito de aquello para lo cual estamos decidiendo. Si una decisión no genera ningún cambio y no nos lleva al propósito, la pregunta a hacerse ¿será una buena decisión? ¿No es cierto? Probablemente la respuesta posiblemente sea que no fue una buena decisión. Si no genera un cambio que nos lleve al propósito, entonces esa decisión nos sacó del propósito. ¿Mm? Y así nos ocurre en la vida. Y eso significará algunas cosas. Significará, si una decisión, es como cuando estamos en una encrucijada y hay dos caminos, ¿no es cierto? Hay que tomar hacia la izquierda o hacia la derecha en una Y. Los hombres, díganme si tengo la razón o no, queridos varones que están aquí, los hombres no preguntamos, ¿no es cierto o no? ¿Sí? Decidimos, no, yo creo que es por aquí. Y la esposa dice, ¿qué dice la esposa? Pregunta, ¿no? Esto es algo ahí, ¿no? ¿Les pasa a usted? A mí me pasa, ¿verdad? Pero es que nuestra categoría de que lo sabemos, que somos quienes conducen y saben para dónde van, los hombres no preguntamos, sencillamente vamos. Y muchas veces ejecutamos y muchas veces nos equivocamos. Y después nos toca con vergüenza decir, voy a buscar a quién preguntar. Y nos toca preguntar, porque hay que tomar una decisión y no preguntamos. El punto es que las decisiones no son un tema casual, no un tema de decir, no, para la izquierda o a la derecha, porque son cosas que afectan nuestra vida. ¿Ya? Afectan nuestra vida. Por tanto, no es un tema para tomarlo con simpleza. Las decisiones no se deben tomar con simpleza. Y la pregunta aquí clave es, ¿cómo tomas tú decisiones en tu vida y en tus negocios?
Si ahorita en este momento tienes que responder a esa pregunta, ¿qué haces? ¿Qué haces tú para tomar decisiones en tu vida y tu negocio? Quiero abrir un poquito el micrófono aquí ahorita y conocer un poco de sus opiniones. Pero sean así bien, no me vengan a decir, no, yo oro 40 días en el desierto y consulto con Dios a ver si Dios me habla y aparece los ángeles, me hablan y me dicen lo que yo debo tener. No me cuenten eso porque no les voy a creer. Pero en términos prácticos, ¿qué, ¿cómo tomas decisiones en tu vida o en tus negocios? A ver si alguien puede ahí sincerarse un poquito y decirnos cómo toma sus decisiones. ¿Quién se atreve? ¿Quién es valiente ahí para contarnos de su experiencia? Valientes, valientes, vamos, valientes. No se acobarden, ¿no? Tranquilos, vamos. Aquí estamos, todo queda aquí entre nosotros. Alguien dice, no, yo consulto las estrellas, no sé. Pero que no digan que consulta la Ouija, porque ahí sí estaría muy grave el asunto, ¿verdad? ¿Cómo tomas decisiones en tu vida, tus negocios? ¿Nadie se atreve? Bueno, está bien. Me dejan solo, está bien, me dejan solo en este día. Ok, yo creo que Bueno, todos... Ay, Oscar se atrevió. A ver, bueno, ¿qué? es que hay complicado, es complicado, uno a veces se le presentan situaciones de negocios, y uno como hombre, pues, como tú tienes razón en lo que dices, tiende a ser autosuficiente, ¿no? Como que yo se me las sé las completas, y algunas veces resulta, y otras veces uno se da contra el piso. Entonces, me ha pasado un par de ocasiones eso, que yo tomo las decisiones y después uno pierde credibilidad con su esposa, lo peor. Ya no me quiere creer después. Entonces, sí me ha pasado. Entonces, ya no te creo a ti, ya no te creo. Y entonces es lo más duro, que uno pierda credibilidad con la esposa. Eso me ha pasado. Pero a veces cuando acierto, ahí sí ya, todos Satisfecho. bien. Ah, está bien. Sí, uy, pero la mayor parte de veces uno se equivoca por no Sí, preguntar, por no ser por prudente. preguntar o por no tener algunas claves para tomar decisiones. Y nos cuesta a todos. Eso no es el tema de Oscar, el tema de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y si preguntamos a cada uno de nosotros, estoy seguro que cada uno tiene su propia experiencia ahí, hombres y mujeres, ¿verdad? Y no solamente sobre negocios, sobre otras cosas de la vida, y cosas importantes aún, muy importantes de la vida. Así que los negocios son un tema, las decisiones son un tema vital y ojalá la idea de este tiempo es que podamos tener algunas claves que nos permitan, desde la palabra de Dios y desde un poco de la reflexión, tener algunas claves que nos ayuden a tomar decisiones, ¿ok? Así que vamos a continuar con este tema. El asunto es que cuando hay un tema de abuso, eh, permíteme un minutito. Estoy aquí, tengo la pantalla que no la puedo ver bien. Déjenme, permítame, voy a ver esto. Eh, ok, que me pasé un poquito, perdón. Bueno, la idea es esta, mire, cuando hay una frase bien simpática, dice, cuando el uso es conocido, el abuso es inevitable. ¿Qué significa esto? Significa que cuando a veces hacemos algo y lo hacemos cotidianamente y sabemos cómo se usa algo, entonces empezamos a abusar de eso. Esto tiene que ver con las decisiones. A veces el exceso de confianza, cuando nos sentimos muy confiados, ¿no es cierto? Es parte de saber cómo hacer las cosas, como explicaba Oscar. Entonces, a veces eso nos lleva a descuidarnos y a tomar malas decisiones. Ese es un elemento a considerar. El exceso de confianza es un peligro cuando se trata de tomar decisiones, porque nos descuidamos y no tomamos las previsiones del caso. Ese es un punto importante a considerar, ¿ok? Y creo que a todos nos ocurre, el exceso de confianza es realmente
nos lleva a abusar de esa confianza y abusamos de ello y los resultados son a veces impredecibles. Pero bueno, como un punto de partida. Ahora, el tema es que todos tomamos decisiones porque queremos prosperar en algo, en lo que emprendemos, ¿no es cierto? Todos queremos tener éxito, queremos prosperar, progresar, queremos que nos vaya bien. Por eso tomamos decisiones. El punto es que la prosperidad tiene que ser definida desde una óptica que Dios la plantea, y es que la prosperidad es básicamente el cumplimiento del propósito de todo lo que Dios se propuso que hagamos y tengamos. Es decir, la prosperidad, eso que estamos buscando, por lo cual tomamos decisiones, está relacionado con el cumplimiento que Dios quiere darnos a nuestra vida, acerca de lo que Él se propuso hacer para que nosotros hagamos y tengamos. Eso es importante. Entonces la prosperidad no es un tema desvinculado del propósito de Dios, ¿cierto? Nosotros buscamos prosperar en todas las cosas, pero ese prosperar en todas las cosas no está desvinculado del propósito de Dios para nuestras vidas. Es un punto importante de partida. Por tanto, esto nos puede llevar a concluir que toda decisión debe estar enmarcada en conocer de una u alguna u otra manera cuál es la voluntad de Dios o cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Es decir, las decisiones importantes de nuestra vida no deben estar desvinculadas de nuestro propósito, porque si no, entonces nos apartamos de la razón de nuestras decisiones. Y la palabra de Dios habla de esto muy fuertemente, ¿no? Como está escrito allí. Dice en Salmos 1:3, que unos salmos conocidos de todos nosotros, que aquel que está cimentado en Dios, que tiene raíces en Dios, es como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas y que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, que la prosperidad, esa prosperidad que buscamos, eso es ese crecer, ese avanzar que estamos buscando para nuestra vida, madurar, afirmarnos, fortalecernos, está basado en donde hemos puesto, donde estamos plantados. Estamos plantados junto a corrientes de aguas, que significa el correr, el mover de Dios en nuestras vidas. Y el otro, en un pensamiento ya un poco más actual, en el Nuevo Testamento, en Juan, le escribe Juan a quien estaba desarrollando esa carta y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que el prosperar está en el corazón de Dios, pero está sustentado en el propósito de Dios para nuestra vida. Vamos a prosperar en todas aquellas cosas que Dios se propuso que nosotros hagamos y seamos. Y las decisiones, entonces, están ligadas a ese propósito, ¿sí? Es importante entender eso, porque si no entendemos eso y tomamos decisiones sin considerar que hay un propósito en nuestra vida, probablemente esas decisiones nos lleven a donde no queremos llegar, ¿sí? Así que las decisiones tienen que ver con estos principios que Dios creó para preservarnos y para guiarnos en nuestro propósito. Estos principios que Dios ha plantado, sobre los cuales nosotros podemos aprender a tomar decisiones. Y la palabra de Dios es clara allí. Cuando nosotros tomamos decisiones en Él, todas las cosas que pueden venir. Dice allí en Deuteronomio: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Sí, ya saben el resto de ese pasaje. Dice: si escoges la bendición, tendrás fruto de la bendición. Pero si escoges la maldición, si escoges el camino, que no es el camino que yo tengo para ti, entonces recibirás la maldición de tus decisiones. Pero si escoges la bendición, aquellos que yo me he propuesto para ti, ¿cierto? Si escoges eso, entonces llegará la bendición y prosperar a tu vida. Así que es una cuestión de decisión. Dios siempre nos está colocando siempre en una posición de decidir. Siempre tenemos que decidir, empezando por decidir escoger la bendición o la maldición. ¿Qué escogemos? Es la pregunta. Y luego ahí a Josué, el pueblo optó por una decisión y le respondió a Josué, le dijo: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Ellos tomaron una decisión y esa decisión, cuando la tomaron porque estaban indecisos, los llevó a conquistar la tierra prometida. Es decir, es una decisión
puede llevar al cumplimiento de una promesa, de un propósito. Una decisión adecuada puede llevarnos a alcanzar nuestro propósito. Y ahí en Proverbios habla de que la discreción te guardará, pero te preservará la inteligencia. Es decir, que la decisión correcta en Dios nos va a guardar y nos va a preservar. Así que las decisiones, los principios de las decisiones están sustentados en el propósito de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que estas decisiones son inversiones que hacemos, ¿sí? Invertimos para bien o para mal y que van a generar un cambio en nosotros, una consecuencia en nuestra vida. Y los cambios positivos que estamos buscando, las cosas positivas que queremos alcanzar en nuestra vida, en nuestro propósito, para nuestro trabajo, para nuestra familia, para nuestra vida, no va a venir si primero Dios no trabaja en nuestros corazones. El tema es que una decisión adecuada es producto de la acción de Dios en nuestro corazón. Porque si nuestro corazón no es tratado por Dios, entonces nuestras decisiones las haremos en nuestra propia voluntad, en nuestro propio criterio, pero sin considerar el sentir de Dios en nuestras vidas. Por eso es que Dios pesa los corazones. Y como está escrito allí, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Es decir, Dios mira la actitud de nuestro corazón y las decisiones en nuestra vida están ligadas muy fuertemente a la actitud de nuestro corazón. ¿Sí? Si nuestra actitud es de independencia, es decir, de vivir independientes de Dios, de su voluntad, de su accionar en nuestra vida, de la relación con Él, Dios conoce esa independencia. Él conoce y va a dar, como dice ahí la Escritura, el hombre va a recibir los resultados de sus obras y Dios dará al hombre según sus obras, sean buenas o sean malas. Por eso dice, escoge el camino de la bendición o escoge el camino de la maldición. Y Dios pesa el corazón. Es decir, una decisión entonces está ligada a lo que está en nuestro corazón. ¿Sí? La decisión es no necesariamente, a veces creemos que las decisiones están basadas en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad de evaluar las circunstancias, en sopesar los pros y los contras, en ver la oportunidad o el riesgo, y creemos que la decisión está exclusivamente en nuestra mano y que somos capaces de tomar decisiones adecuadas. Pero no podemos desconocer que Dios es el que conoce la actitud del corazón y que Dios da a cada uno conforme a lo que hay en su corazón y a sus obras. Así que estas decisiones que van a generar un cambio positivo están ligadas a la actitud de nuestro corazón. Así que una actitud adecuada requiere primero de un corazón sano, ligado a Dios, a una relación con Dios. Así que, ¿qué es lo que pesa a Dios en nuestra vida? Y lo que Dios pesa, es decir, lo que Dios pone en la balanza, ¿qué es pesar? Poner en la balanza algo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios pone en la balanza? Es nuestra dependencia de Él. Eso es lo que Dios va a pesar. No tiene que ver tanto con nuestras acciones, sino tanto en realidad lo que Él está pesando es nuestra dependencia de Él. ¿Ok? Eso es algo impresionante. Significa que a Dios lo que más le importa en realidad es nuestra dependencia de Él. En la medida en que dependemos de Él, entonces podemos ver su accionar en nuestra vida y su guía para que tomemos decisiones adecuadas en nuestra vida. Y esta frase es un poco fuerte, la que dice allí, en el reino de Dios, pero es totalmente cierta, una acción de independencia es un síntoma de rebelión a Dios mismo, a su palabra y a su autoridad. Es decir, si algo Dios no trata con nosotros es con nuestra independencia. De hecho, el principio de toda la caída del ser humano es la independencia. Es cuando el ser humano dijo, tengo mi propio camino,
No, mis decisiones no dependen de lo que Dios ha dicho, dependen de mi criterio. Eso fue lo que ocurrió al principio, ¿no? Esa decisión de tomar del fruto fue decirle a Dios, ¿saben qué? Decirle a Dios, no dependo de lo que Dios haya dicho, dependo del criterio de mi propia vida y de mi conocimiento, mi experiencia, mi capacidad, y tomó una decisión. Y el ser humano tomó una decisión apartado. Esa actitud de independencia de Dios es lo que a la larga es una síntoma de una rebelión. Y algo que Dios no va con Dios es la rebelión. Es hacia Él mismo, a su palabra y a su autoridad. Así que tomar decisiones está ligado también a lo que está en nuestro corazón. Dios pesa nuestra dependencia de Él. Así que si tenemos que tomar decisiones, tenemos que empezar por mirar dentro de nosotros qué tan dependientes somos de Dios o qué tan independientes somos de Él. ¿Sí? Jesús, por ejemplo, siendo Dios, se sometió al Padre. Él no tomó decisiones basadas solo en su propio criterio, en su pensar, en su sentir, en su experiencia, o para su propia vanidad o su propia gloria. De hecho, ahí en Juan respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo, Jesús, él mismo, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, Jesús dijo, yo no tomo decisiones basadas en mí mismo, sino que yo lo hago en la medida de que conozco a mi Padre y hago lo que Dios revela para mí hacer. O sea, mis decisiones, el hacer, él dice, yo no hago nada, el hacer está sujeto a una decisión. Al hacer algo es fruto de una decisión. Y Jesús dijo por sí mismo que él no hacía nada sin la voluntad del Padre, sin conocer la voluntad del Padre y de hacer lo que el Padre hace. Así que los hijos de Dios, los hijos, los que llegan a ser hijos de Dios, en realidad hacen, o al menos deben hacer, lo que el Padre hace. Y esa es la revelación de Dios de Jesús con respecto a las decisiones. Él está diciendo, las decisiones que tomamos están sujetas, ¿sí?, a la voluntad de Dios, a la relación, a saber lo que Dios ha revelado como su voluntad para nuestras vidas. Así que este es un buen punto de inicio para el tema de decisiones, ¿no es cierto? De saber que las decisiones están ligadas a la dependencia de Dios y que tiene que ver con un corazón nuestro sujeto a Él, que nos puede llevar a tomar decisiones adecuadas. Así que toda esta manifestación de la gloria de Dios, de su bendición sobre nuestras vidas, en realidad para nosotros va a ser un resultado. El resultado de depender totalmente de Dios. La manifestación de Dios, su bendición en nosotros, no va a depender tanto de lo que hacemos, sino de qué tan dependiente está nuestro corazón de Él. ¿Sí? Así que ese es un buen punto de partida, de pedir a Dios que Dios revele cómo está nuestra dependencia. ¿Mm? ¿Cómo está nuestra dependencia? ¿Qué tanto realmente dependemos de Él? ¿No es cierto? ¿O o como ponemos ese ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que hacemos los hombres cuando estamos manejando y tenemos que llegar a algún lugar que no conocemos, ¿de quién dependemos? ¿No es cierto? Y en esas circunstancias dependemos de nuestro criterio, de nuestra capacidad, de nuestra solvencia, de nuestro instinto y nuestra capacidad de orientación y de nuestra valentía y nuestra fortaleza de nosotros, y cuando a veces necesitamos la dirección de Dios y no la tomamos, es decir, y tomamos a veces decisiones equivocadas. Así que la humildad, el ser humilde delante de Dios, delante de Él, eso es depender de Él, ¿sí? Así que las decisiones están muy ligadas a nuestro nivel de dependencia de Dios. Y allí en este nivel de dependencia es cuando vamos a ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas y su bendición como resultado de ello. Y será, será esa humildad, va a ser importante y que no nos llegue como cuando está ese verso de la palabra ahí, que ya sea un tema cuando ya no podemos optar, como cuando dice, de cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Esa es la actitud de esa fortaleza del joven, ¿verdad? Pero cuando ya seas viejo,
estará en tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. Así que un poco así, que no nos ocurra esto, es mejor depender hoy de Dios, ¿cierto? Es mejor aprender a depender hoy de Dios en humildad, aprender a tener un corazón dependiente de Él, entendido en quién es Él, querer hacer su voluntad, querer conocerla y hacer su voluntad, que ser llevado a donde no queremos después, ¿no es cierto? Como cuando habla de lo que ocurre cuando envejecemos, que somos llevados a donde no necesariamente querramos. Eh, pero, pero para que esto no ocurra en nuestras vidas, es mejor de aprender a depender hoy de Dios. Y las decisiones tomadas fuera de este depender de Dios nos puede llevar a donde no queremos ir. Y nos pueden llevar a ese lugar a donde no queremos llegar, ¿cierto? Así que para tomar decisiones, entonces debemos aprender a ver sabiamente a Dios, ver sabiamente la revelación de Dios para nuestras vidas, aprender a depender de Él, pero también usar algunas herramientas. Las herramientas más importantes que debemos tener aquí son, primero, aprender a depender de Dios, cultivar un espíritu humilde, tener un corazón para Él, acercarse a Él para conocerle en lo íntimo a través de su palabra y someternos a su autoridad. Esas son las herramientas que necesitamos para aprender a tomar decisiones. En forma práctica, necesitamos tener un marco de referencia, es decir, algo que nos ayude a entender si estamos manejando adecuadamente estas herramientas o no. Todos necesitamos un marco de referencia. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta para hacer en este momento. ¿Tiene alguien alguna pregunta para hacer? ¿Alguno de ustedes? Sí, fue un poco, está muy bonito, muy interesante. Tú hablaste de 4 elementos para que dependamos de Dios, ¿no? Tener un espíritu humilde, depender de Dios. Y quisiera que por favor repitas esos cuatro elementos que los dijiste, porque Okay. fue un poco Un poco rápido. Este tiempo es un poco limitado, pero sí, gracias por preguntar eso. ¿Qué necesitamos? Primero, hablábamos acerca de tener un corazón dependiente de Dios. Es lo primero, ¿no es cierto? Un corazón dependiente de Dios. O sea, vivir en dependencia de Dios, lo primero. Segundo es tener un corazón para Dios. ¿Ok? Y vamos a revisar en la presentación. Es cultivar, una humildad, ¿sí? Humildad y cultivar una relación con Él para conocer de su palabra su voluntad. ¿Ya? Esas 4 cosas necesitamos hacer. Esas 4 cosas necesitamos cultivar en nuestra vida para aprender a tomar decisiones sabias. ¿Ok? Eso es. Y aquí de alguna manera el tener un marco de referencia nos ayuda. ¿Qué significa un marco de referencia? Es algo que nos permita ver cómo evaluar una acción en base a algunos elementos que tienen que ver con esta voluntad de Dios. Un marco de referencia es en realidad es desarrollar una perspectiva del sentido de parámetros integrales sobre cualquier asunto en la vida. Es decir, saber que cualquier asunto en la vida tiene que pasar por algunas perspectivas y parámetros nacidos de Dios para que nos permitan tomar decisiones. Cada vez que enfrentemos una decisión, uno debe empezar a formarse un marco de referencia para pasar toda esa decisión por un marco de referencia que me permita saber si puedo hacer lo correcto, tomar la decisión correcta, porque hay muchas veces, siendo muy prácticos, ahora, esta parte de aquí es una parte muy práctica, lo anterior que hemos hablado es la parte conceptual de la revelación de Dios acerca de las decisiones. Ahora vamos a ver cómo podemos llevar toda esa revelación a algo práctico, y eso es tener un marco de referencia. Es decir, ante toda decisión, formarnos un marco de referencia que nos ayude a saber si es lo correcto o no lo correcto. ¿Qué es un marco de referencia? Son guías y criterios básicos, prácticos, que nos darán
una estabilidad a la decisión que tomemos, ¿ok? Y paso a describir un poco cuáles son estos marcos de referencia. Y esta tarea de generar un marco de referencia tiene que ver con 4 aspectos principales. El uno es el propósito, ¿ok? Es decir, toda decisión que tomamos debe tener un propósito, debe ser contrastada con el propósito que rige esa situación y la vida, ¿verdad? Propósito. Ese es el primer elemento que hay que considerar para tomar una decisión. ¿Hay un propósito en esto? Es la pregunta. El segundo aspecto de este marco de referencia. Cuando habla de marco, ¿han visto ustedes el cuadro que ustedes tienen en sus casas? El marco tiene 4 lados, ¿verdad? Todo cuadro, casi todos, la mayoría, a menos que sea redondo o triangular, pero casi todos los cuadros tienen 4 lados. ¿Ok? Eso es el marco de referencia. Haga de cuenta que tomar una decisión, usted tiene que poner un cuadro y ver si esa acción, esa decisión pasa por los 4 lados de ese marco de referencia. El primero es el propósito, saber cuál es el propósito que rige en esa situación y en la vida. El segundo es entender cuáles son las prioridades que tenemos en nuestra vida y que van a ser afectados por esa decisión y en nuestra vida, ¿no es cierto? Lo otro son los principios que están involucrados en la toma de decisiones. ¿Hay principios involucrados en esa toma de esta decisión? ¿Qué principios están involucrados? Esa decisión que voy a tomar, ¿van contra los principios de mi vida, contra los principios revelados por Dios? ¿O no? ¿O sí? Esos son los lineamientos de institución en su vida. Y las peculiaridades. ¿Qué son las peculiaridades? Aquellos aspectos que nos definen como persona, que son básicamente nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades. Aquello que nos define la vida, porque las decisiones siempre van a estar relacionadas con la manera como nosotros somos, las fortalezas y debilidades. Así que crear un marco de referencia es algo como esto, más o menos, ¿sí? Tener un cuadro de referencia, un marco de referencia, donde están el propósito, las prioridades, los principios y las peculiaridades. Es decir, haga de cuenta que dentro de ese cuadro que está allí, está la decisión que tenemos que tomar. Tienes que tomar una decisión en tu vida. Esa decisión debe ser pasada por estos 4 referentes, ¿ok? Y pongamos un ejemplo. El propósito tiene que ver con si esa decisión que yo voy a tomar está enmarcada en el propósito de mi vida, el propósito que tengo yo como persona, como hijo de Dios y el propósito de Dios para mi vida. Pongo un ejemplo que es un poquito extremo. Vamos a decir extremo. Hay que tomar una decisión sobre voy a ir a una fiesta y me voy a emborrachar. Entonces tengo que tomar la decisión como el borracho de la canción, ¿no es cierto? El borracho de la canción que tenía que tomar una decisión si para en el semáforo rojo en rojo o se pasa el semáforo en rojo. O nosotros tenemos que tomar una decisión si vamos a ir a un lugar y vamos a beber alcohol hasta emborracharnos. La pregunta aquí es una decisión. A la larga, eso es una decisión. Todos podemos tomar esa decisión de hacerlo. La pregunta aquí es hacerse la pregunta, esa acción que voy a hacer, va acorde, se alinea con el propósito de mi vida, ¿sí? Y la pregunta cada uno tiene que respondérsela, es decir, se opone al propósito de mi vida, apoya el propósito de mi vida, lo fortalece o me aleja del propósito de mi vida. ¿Sí me explico? Es decir, una decisión, cualquiera que ella sea, si usted tiene que tomar una decisión, aquellas personas que son solteras, por ejemplo, no sé si aquí entre nosotros hay algún soltero o no, hacerse la pregunta, ok, la persona con la que me voy a casar, esa persona me acerca, está dentro del propósito de mi vida
o esa persona o esa relación me aleja del propósito de mi vida, ¿no es cierto? Entonces, ese es el primer filtro por el cual una decisión en nuestra vida tiene que pasar. Así que, ¿qué decisión tienes que tomar en estos días? ¿Qué decisión está delante de ti que tienes que tomar? La pregunta primera a hacerse es propósito. Perdón, sí, propósito. Creo que la palabra, sí, está bien escrita, propósito. Si la decisión que voy a tomar va con respecto, alineada con el propósito de mi vida, probablemente es una decisión que hay que tomar. Pero si esa decisión nos aleja del propósito de la vida, y el propósito de la vida tiene que ver con varias cosas. El propósito de la vida tiene que ver con decir, ok, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí como persona, como hombre o como mujer? El propósito tiene que ver con qué es lo que Dios espera que yo haga con mi vida. El propósito de Dios tiene que ver con cómo yo invierto mi tiempo para alcanzar mi propósito. El propósito de Dios tiene que ver con responder a la pregunta, ¿cómo todo aquello en que yo voy a invertir mis recursos, cómo me llevan al propósito de mi vida? ¿Ok? Entonces, si la respuesta a esta pregunta, esta decisión que tomo, ¿me acerca o me aleja de mi propósito? Eso ya nos da un parámetro de decisión. ¿Sí me explico? O sea, una decisión debe pasar por esta primera pregunta. ¿Me acerca al propósito de mi vida o me aleja de él? ¿Ok? Otra de las preguntas, en otro marco de referencia, en otros los aristas o lados de este marco de referencia están las prioridades. La pregunta a hacerse en este caso ¿es una prioridad para mí? ¿Sí? ¿Esta decisión que yo voy a tomar es una prioridad? Pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Te gustan los autos? ¿Ok? A mucha gente le gustan los autos. Nos gustan los autos lindos, hermosos, deportivos, etcétera. Este, y tú puedes tomar la decisión de comprar un auto, pero, pero también hay otra decisión que tomar. Uno de tus hijos o tus hijos tienen que ir a la universidad a estudiar su carrera. ¿Ok? Comprar el auto, sí, es importante. Este, puede ser realmente algo bueno, mejorar, ¿ok? Tener un auto mejor, más grande, lo que sea. Pero la pregunta es, en este momento, ¿es una prioridad? ¿Qué es prioritario? ¿El auto? ¿La educación de mis hijos? ¿Qué será prioridad? ¿Ok? Y cada uno tiene que tener una respuesta. Es decir, esa decisión tiene que pasar por este nivel de referencia que son las prioridades. ¿Es una prioridad? Esta decisión que yo voy a tomar es una prioridad, es algo que en este momento es lo más importante que yo tengo que hacer, o es algo o hay otras cosas que son más prioritarias e importantes en este momento en mi vida, lo cual yo debo atender. ¿Ok? Así que una decisión tiene que pasar por el marco de referencia de las prioridades. Es algo que Dios me está llamando, así como en el propósito, es la voluntad de Dios, en la prioridad este es el tiempo de Dios para mí. ¿Sí? Esta decisión que debo tomar ahora está en el tiempo de Dios. ¿Quiere Dios que yo lo haga ahora? ¿Este es el momento para tomar esta decisión, para hacer esto? ¿O no? ¿O hay otras cosas a las que Dios me está llamando y me está guiando a hacer prioritariamente? ¿Sí? Así que este es otro de los referentes para poder entender. Y todas estas cosas están marcados en lo que dijimos antes, en esa intención, en esa voluntad de someternos en una relación de dependencia con Dios. El hacerse estas preguntas está basado en yo quiero depender de Dios, yo quiero entender su voluntad, yo quiero ser dependiente de Dios y quiero reflexionar sobre las cosas, sobre el propósito de Dios, sobre las prioridades de Dios para mi vida. ¿Sí? Así que las decisiones deben pasar por este marco de referencia. En el otro lado, otro de los temas, ítems importantes de este marco de referencia son los principios. Los principios son aquellas cosas que están involucradas en una decisión, ¿sí? Esta decisión involucra, compromete un principio personal, un principio familiar, un principio de la palabra de Dios.
¿Esta decisión compromete un principio? ¿Sí? Un principio de eterno de Dios o un principio de vida personal que yo tengo. ¿Esa decisión compromete algún principio? Si compromete de alguna manera algún principio de Dios, entonces probablemente es una decisión que no debe ser tomada. Pero de otro lado, si esta decisión más bien va a afirmar un principio en mi vida, un principio de Dios en mi vida, entonces posiblemente es una buena decisión que tomar. Así que hay que considerar, ¿hay algún principio que está involucrado en este tema? Y muchas veces tenemos que luchar con estas cosas, ¿no es cierto? Pongo un ejemplo. ¿Quieres hacer un negocio? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres crecer? Y optas estás queriendo tener un contrato importante en tu vida. Los ingenieros, un contrato de construcción, no sé, hay un contrato de ventas, un contrato de producción de un negocio, o un servicio profesional, un contrato. Pero hay un pequeño detalle, para acceder a ese contrato se te está pidiendo una coima, ¿ok? Entonces, el condicionante es que tiene que haber una coima de por medio. Y la pregunta aquí a hacerse es, tomar esa decisión de aceptar ese contrato pagando una coima, ¿es algo aceptable en tu vida? ¿Compromete un principio personal que tú tienes, una convicción? ¿Compromete algún principio de Dios que tú has sido revelado a tu vida a través de su palabra y por su espíritu? ¿Sí me explico? Entonces, las decisiones deben pasar por principios. ¿Compromete esa decisión algún principio? Sí. Hay otro tipo de principios más sutiles que están allí. Principio, por decir algo, esa decisión de ir a trabajar a otro lugar es una oportunidad de irse a otro lugar, de tener mejores recursos, el nivel de ingresos superior, etcétera, una oportunidad de trabajo, pero te aleja de la familia, te aleja de tu cónyuge y te aleja de tus hijos. ¿Qué principio, tú puedes decir, qué principio está comprometido ahí? Como que no hay uno escrito, sin embargo es sutil, porque de alguna manera compromete la comunicación, la relación de la pareja, de la familia. Entonces, de alguna manera, Dios nos llamó a estar unidos, a crecer unidos. De alguna manera puede comprometerse algún principio, si es que uno siente que ese es un principio importante, el estar junto a la familia, o no. Hay personas que pueden decir, ese no es un principio para mi vida, pero para otros posiblemente sí sea un principio de vida. Entonces, ¿qué está comprometido allí? ¿O cómo yo puedo manejar eso? ¿Cómo puedo manejar eso de forma tal que esa decisión no afecte este principio de mi vida? ¿Cómo yo lo puedo manejar adecuadamente? No significa que uno no puede ir a otro lugar a trabajar, pero ¿cómo yo puedo manejar realmente eso para que ese principio no sea comprometido? ¿No es cierto? Decisiones importantes. Y en el otro lado de la toma de decisiones están las peculiaridades. Significa, ok, ¿qué elementos están involucrados allí que hacen de esta decisión algo clave? Mi manera de ser, mi personalidad, mis fortalezas, mis debilidades, ¿no es cierto? Pongo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo aquí que puede ser, no sé, a alguien le puede afectar, por decir algo. Hablando esto de la misma relación de la pareja. Eh, hay personas, hombres y mujeres, que pueden tener la necesidad de permanecer con su pareja en todo tiempo y que hay un área de debilidad allí en su vida, ¿sí? Y que necesitan tener una relación de cercanía con su pareja para mantener su nivel de fidelidad, de relación, y que el mantenerse alejados de su pareja y estar en contacto con otras personas puede generar una tentación y puede generar una posibilidad de caer en algo que es no deseable, que rompa un principio, ¿no es cierto? Que rompa la fidelidad y la relación. No es malo que una persona se relacione, que vaya a trabajar, que se conecte con personas de otro sexo en otras circunstancias, pero hay personas
que posiblemente tienen una debilidad en esa área, que han luchado con esa área en su vida y que para quienes están en ciertas circunstancias, en ciertos lugares, en ciertos eventos, puede ser un nivel de riesgo a su vida. Esa es una peculiaridad, es decir, algo que describe a una persona en particular, que lo describe en su debilidad. Y que el ir a un lugar o enfrentar una situación puede generarle un riesgo. No está mal, nadie está en contra de que vaya a algún lugar. Es decir, hay una libertad de Dios para que lo hagamos, pero hay una peculiaridad. Una persona puede tener un nivel de debilidad en un área en particular, ¿no es cierto? Y entonces posiblemente sea un nivel de riesgo. Esa es una peculiaridad, ¿sí me explico? Aquellos elementos en que te definen a ti como persona, te dicen, no, yo en esa condición, en ese momento, en esa circunstancia, en ese lugar, en este hecho, yo corro riesgo. O entonces yo mejor no me expongo, ¿no es cierto? Esa es una peculiaridad. Entonces, una decisión tiene que considerar las peculiaridades de nuestra vida, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, porque hay que considerarlas, porque pueden ser un elemento de fracaso, de tentación, de caída en la vida. Así que tener un marco de referencia, todo circunscrito a este deseo de depender, a esta actitud de depender de Dios, a la larga someter una decisión bajo este marco de referencia habla de nuestra dependencia, nuestra sumisión a Dios, de decir, Señor, yo quiero considerar cuál es tu propósito, Señor, yo quiero considerar las prioridades tuyas para mi vida, Señor, yo quiero considerar los principios que tú has puesto en mi vida y yo quiero considerar aquello de la manera como tú me has hecho. Yo dependo de ti, yo me someto a ti y considero todas estas cosas para tomar decisiones conforme a tu corazón y a tu voluntad. Así que, pero en forma práctica, el tener un marco de referencia como esta nos ayuda si es que está con un corazón sometido a Dios, un corazón que quiere agradar a Dios. Y Dios nos va a guiar a tomar decisiones adecuadas, a ayudar a pensar de manera objetiva a través de un marco de referencia como este. Entonces, ampliando este tema, el propósito entonces es la primera cosa que debemos entender. Debemos saber cuál es nuestro propósito, tomar esa decisión y en qué forma se relaciona con el sentido general del propósito que le rige de Dios en su misión en la vida, ¿no es cierto? Las prioridades es la segunda área, es tener la destreza de asignar prioridades. Necesitamos reconocer que hay prioridades en cada situación. Y si usted es alguien que ama, estamos aquí para amar a Dios, para amarnos a nosotros mismos y amar a los demás, en el sentido de cuidar de la gente, ayudar, edificar, desarrollar, optimizar a las personas, entonces la convicción de prioridad es importante, ¿no es cierto? Tener prioridades es importante en nuestras decisiones. Los principios, esa tercera área de apoyarse en los principios nuestros que deben estar sustentados en los principios de Dios, que están fundamentados, enraizados en lo absoluto de Dios, que nos van a ayudar a avanzar en forma efectiva, clara, ¿no es cierto? Y nos vamos a sorprender de la libertad y la creatividad que va a surgir, la agilidad mental de vivir por los principios de Dios y las peculiaridades que tienen que ver con aquellas cosas que nos definen, son nuestras fortalezas, debilidades, es tener conocimiento de aquellas cosas que son únicas en nuestra vida y en las cuales Dios quiere glorificarse, pero Dios también quiere protegernos. Así que tener un marco de referencia es muy importante. Así que, de aquí en adelante, ¿cuáles decisiones vas a tomar con autoridad? ¿Cuáles decisiones vas a tomar con eficacia? ¿Cuáles decisiones vas a tomar con sabiduría de Dios? ¿Cuáles decisiones vas a tomar en una actitud de dependencia de Dios, en un corazón para Él, en una búsqueda de conocer su mente a través de su palabra? ¿Cuáles decisiones vas a tomar ahora teniendo en cuenta tener un marco de referencia para la vida? ¿Sí? Así que, un poco en síntesis, es esto de tomar decisiones. Está basado en estos aspectos, ¿ok? Bueno, bienvenidos a aquellos que no les he dado bienvenidas. Por ahí está Edgar, Fluvio, Jorge, que se unieron también, Nancy también, que se unieron en este tiempo que estuvimos en compartir. Así que le damos gracias por su permanencia.
Y queremos que esto que hemos compartido hoy les sea de bendición, de utilidad a sus vidas para que podamos entender que nuestras decisiones son vitales, que son difíciles, pero que son una oportunidad de Dios, ¿no es cierto?, para llevarnos a nuestro propósito. Por eso la pregunta del principio, ¿cómo tomas decisiones? Y nos costó trabajo de responder a esa pregunta, ¿verdad? Nos costó trabajo. Fue difícil abrir el micrófono y decir, "Shh, es que no es fácil, ¿no es cierto?, tomar decisiones. A veces no he tomado decisiones adecuadas pensando en muchas de estas cosas. Lo he tomado pensando en intuición, en la oportunidad. A veces la oportunidad, apareció la oportunidad y tomamos la decisión sin evaluar sin pasarlo por un marco de referencia donde consideremos estas cosas, ¿no es cierto? El propósito de Dios, los principios de Dios, las peculiaridades de Dios y todos los principios que Él ha sembrado en nuestra vida. Así que yo espero que esto les aporte para aprender a manejar nuestras decisiones de mejor manera, llevándolo todo en una actitud de dependencia a Dios. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte de parte de alguno de ustedes. Antes de poder orar, yo quisiera orar por esto, pero quisiera también escuchar un poco. Sí, claro, más que un aporte, agradecerte porque un tema muy oportuno para estos tiempos, más que todo, estamos por terminar el año 2022 y de seguro para muchos tenemos que tomar decisiones para empezar el nuevo año 2023. Y claro, y yo estaba por contestarte a la pregunta inicial y te iba a decir, pues antes tomaba decisiones guiado por mis emociones, por mi machismo, ¿no? Ahora estamos corrigiendo y te iba a decir, tomo decisiones orando, pidiendo la guía de Dios. Pero ¿y qué más? Pues uno ora y cómo Dios nos habla, cómo escuchamos a Dios. Y veo que con estas 4 P's de este marco de referencia es clarito cómo uno escucha la voz de Dios, ¿no? Eso que vamos a decidir que tenga que ver con nuestro propósito, si nos acerca o nos aleja del propósito, entonces buenazo, Dios nos está hablando por ahí. Si es que lo que tenemos que tomar, esa decisión se va contra los principios, entonces pues Dios nos está hablando claramente. Y esto de las prioridades es muy importante, si esto que vamos a decidir nos lo ayuda con relación a lo que es importante en nuestras vidas. Y algo mucho que me llevo ahorita es de esto de las peculiaridades. O sea, tiene que ver mucho en las tomas de decisiones mis debilidades, reconocer en qué parte soy débil y mis fortalezas, en qué soy bueno. Entonces, gracias, Harold. Me llevo una muy buena enseñanza. No sé, ¿alguien más desea aportar algo o alguna pregunta de pronto? Están los micrófonos, los pueden habilitar y participar. O también pueden escribir en el chat si desean. Ok, sí, bueno, gracias Armando, sí, por ese aporte ahí. Así que pues siempre estamos ahí. Alguien por aquí en el chat, Florcita, está diciendo, que no olvide de mandar la presentación del grupo. Sí, la voy a enviarla para que la tengan allí y les pueda servir de recordar, porque a veces escuchamos, a mí me pasa, escuchamos algo que sí nos impactó en el momento, pero nuestra mente es frágil, pero frágil. Y luego, después de un rato, lo olvidamos. Solo nos acordamos habló de 4 P's. Yo no sé si era pasión, placer, poder, prosperidad, no sé de qué estaba hablando. Eran 4 P's. Me acuerdo que eran 4 P's, pero no nos acordamos de qué estábamos hablando. Así que, para que no pase, que no se confundan de peculiaridad con placer, ¿no es cierto? Vamos a mandar la presentación. Y con todo gusto para que les pueda servir de... Si alguien necesita crecer sobre esta área de alguna manera, estamos siempre para servirles. No sé si alguien más tiene algún comentario por allí que hacer, un aporte antes de que orar, porque yo quiero orar por esto para que el Señor siembre esto en nuestra vida. Yo creo que el no responder a la pregunta inicial, en mi caso personal, evidencia que generalmente las decisiones las he tomado dependiendo del análisis que he hecho,
de mis conocimientos, en resumidas cosas de mis propias fuerzas, ¿no? Y realmente ha habido muchas equivocaciones que he cometido, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ocurre generalmente, ¿no? Sí, en determinado caso, como Armando nos decía, sí hemos orado, pero ¿y qué más? ¿Y a qué horas nos responde Dios? ¿Y qué respuesta me da? ¿Y cómo me dirige? Y pues en última instancia seguimos tomando decisiones bajo nuestra propia responsabilidad, ¿no es cierto? Y eso más quería comentar. Gracias, gracias. Pablo, no te digo Mónica porque está ahí el rótulo, dice Mónica. Pablito. Ahí está Mónica por ahí atrás. Sí, así es correcto, es verdad. Yo acabo de compartir esto y no crean que es un tema que yo lo manejo así eh, completamente, ¿no? A mí me golpea profundamente estas cosas, ¿sí? Y me hace pensar sobre cuánta necesidad tenemos de aprender a tomar decisiones. Yo mismo he tomado muchas decisiones y aún sigo tomando decisiones. Todos los días tomamos decisiones. El punto es que a cada instante estamos tomando decisiones, ¿sí? Y esas decisiones, algunas pueden parecernos sencillas y irrelevantes, pero no necesariamente. Todas ellas traen una consecuencia, ¿no? Así que la canción de decisiones, esa de interesante, no solamente tiene que ver con el borrachito que se pasó o con la chica que quedó embarazada, ¿no es cierto? O aquel que quiso ser infiel, de la canción de decisiones de Rubén Blades. Tiene que ver con las decisiones de nuestra vida, ¿ok? Con aquellas que tomamos y que tienen consecuencias sobre nosotros en muchos aspectos y que muchas de ellas tienen trascendencia eterna, eh, porque no quedan solo para aquí, muchas de ellas tienen trascendencia eterna. De hecho, la decisión de haber recibido a Cristo, creo que la hicimos, ¿me explico? Esa sí fue una buena decisión, posiblemente la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida y de esa creo que no nos arrepentimos ninguno de nosotros, porque tiene consecuencias maravillosas. Pero hay otras decisiones que no hemos tomado bien, como no aprender a depender de Dios, ¿ok? No aprender a depender de Dios. Esa sí es una mala decisión, ¿ok? No hemos aprendido cómo es depender de Dios. No hemos sabido cómo, hablamos de depender de Dios y no sabemos cómo. Este marco de referencia es una buena manera, ¿no es cierto? De decir, de esa manera yo aprendo porque te considero, Señor, a ti tus principios, tus prioridades, tu propósito para mi vida y la manera como yo soy. Así que espero que esto bendiga muchísimo. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar. Yo quiero que cierren ahí sus ojos, no solamente sus ojos, cierren su mente a cualquier distracción de su vida y cierren todo su entendimiento, cualquier otro pensamiento que no sea Dios ahora, ¿sí? Y quiero que hagamos una sola cosa, y es que nos arrepintamos delante de Dios de haber vivido en una actitud de independencia, ¿sí? Porque a la larga, toda decisión que hemos tomado fuera de considerarlo a Dios es una actitud de independencia. Le estamos diciendo a Dios, le estamos diciendo, Señor, te estamos diciendo con esas actitudes, te estamos diciendo, Señor, yo soy independiente de ti, yo tomo mis propias decisiones, tú no cuentas. Te saco fuera de mi vida. Yo decido sobre mi vida, mis circunstancias. Nos convertimos en rebeldes y seguimos repitiendo la historia antigua, ¿cierto? De siempre, del hombre decidiendo sobre su propio camino independientemente de Dios. Por eso la independencia es una rebeldía delante de Dios. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, yo me arrepiento. Dile si yo me arrepiento de haber decidido independientemente de ti, de haber tenido una actitud de independencia en mi vida, de no considerarte, de ni siquiera pensar en ti al tomar decisiones, sencillamente obrar ahí como lo expresan algunos hermanos por emoción, por la oportunidad del momento, confiando en mi sabiduría, en mi experiencia. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. De verdad me arrepiento de las decisiones mal tomadas, del tiempo perdido. Me arrepiento, Señor, y me duelen las consecuencias, Padre, me duelen las consecuencias
de mis errores y de mis malas decisiones. Perdóname, pero yo te quiero pedir que tú, conforme a tu gracia, restaures mi corazón. Restaures mi corazón, me limpies, Señor, de toda culpa aún que se generó en mi corazón a causa de que tomé malas decisiones y aún cargo culpa en mi corazón y siento que he cometido errores que han traído consecuencias sobre mi vida, mi familia. Y te pido que quites esa carga de mi corazón, que me limpies el corazón, que limpies esa carga de mi corazón, Señor. Yo no quiero vivir con culpa. Quiero que tú me limpies, me perdones y me des una oportunidad nueva de aprender a vivir, tomando decisiones en ti, sabias, considerándote a ti, Señor, en todos mis días, en todos mis eventos, todos mis tiempos. Perdóname, Señor. Protégeme, líbrame de tomar nuevas decisiones en mi independencia. Ayúdame, forma, carácter, así como tu Hijo Jesús, así como Jesús, tú dijiste, yo no hago nada independientemente de mi Padre. Yo no hago nada que mi Padre no haga. Así nosotros, Señor, aprendamos a ser como tú eres, Señor Jesús, y obrar así. Yo no hago nada que mi Padre no haga. Yo no tomo decisiones que no estén enfocadas en Él, en su propósito, en sus principios, en su prioridad, en sus tiempos para mi vida. Gracias, Padre, por este aprender. Afírmalo, siémbralo en mi mente, en mi conciencia, en mi corazón, sino que yo no lo olvide mañana, Padre, que yo no lo olvide mañana, que quede sembrado por tu Espíritu Santo en mí, para que yo viva dependiendo de ti, que el aprendizaje más importante de esta noche sea un corazón rendido, dependiente de ti. Me rindo delante de ti, rindo todo lo que soy delante de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo, por el poder que tú nos das en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre nuestro. Gracias, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos enseñas. Gracias porque tú abrigas el corazón. Gracias porque tú sanas, Padre. Gracias porque tú nos comprendes, Señor, que cometemos errores, Padre. Pero tú sabes que tenemos un corazón para ti, que te amamos, Señor, que te necesitamos y te buscamos siempre. Gracias por tu misericordia, Señor, porque siempre nos das una oportunidad. Permite, Padre, que esto, lo que hemos aprendido esta noche, Señor, en cuanto a nuestra independencia, Señor, de tomar decisiones fuera de tu presencia, fuera de tu respuesta, Señor, a nuestras decisiones, Padre Santo. Perdónanos, Señor, te pedimos, Padre, que esto quede sellado en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, Padre Santo, y pedimos sabiduría, Señor, de lo alto, sabiduría del Espíritu Santo, Señor, para que tú, Señor, nos des la decisión correcta, Padre, y que nosotros descansemos en ti, Señor, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre. Perdónanos, Señor, te pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesús, Padre. Amén. 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 Qué bueno.